Vamos a seguir hoy hablando acerca de unidos en Cristo, unidos en Cristo, quien es todo en todos. Jesús es así, es todo en todos. Es la vida, es todo lo que anhelamos y todo lo que nos falta. Y todo lo que tenemos procede de Él y Él es el dador de toda buena dádiva. Y hoy quería ver la segunda parte, que es los vestidos de la gracia. Cómo nosotros tenemos que estar revestidos de piedad, sobre todo. En este tiempo de crueldad, en un tiempo en donde la crueldad está a la orden del día, ¿no? Nos alegramos de que en la guerra estén bombardeando cierto lugar. Nos alegramos de que echen a personas del trabajo. Nos alegramos de tantas cosas, ¿no? O por lo menos hay la mayoría de la gente. Y uno ve esto que está también muy masificado y que está muy en boga simplemente porque hay aplicaciones como Twitter, como Facebook, como Instagram, en donde todos opinan y todos hablan y todos dicen, y lo único que uno ve es el afloramiento de los haters, ¿no? De aquellos que son odiadores seriales, a todo el que no sea él. Ya ni siquiera es al que piensa distinto o al que tiene otra opinión o al que tiene otro interés, es todo aquel que no sea él. Si a mí no me sirve, que al otro no le sirva tampoco. Y si la bomba cae acá al lado y yo no muero y todos los que... Bueno, yo estoy contento porque yo salí vivo, ¿no? Y toma un poco esa palabra del salmista, ¿no? Caerán 10.000 a mi diestra. Pero no hay una pena, no hay un rastro de misericordia, no hay un rastro de piedad en las personas. Y necesitamos empezar a cultivar la piedad en este mundo en donde la piedad falta. Y no es solamente ahora, en ese tiempo pasaba. El sufrimiento de los animales en el mundo antiguo y hoy a veces también en el mundo de hoy no se tenía en cuenta, no se tiene en cuenta. Destruimos su hábitat, envenenamos las aguas y mueren peces y mueren mamíferos marinos. Y lo importante es cuánto ganamos con eso. ¿Qué podemos obtener? Y uno puede decir, bueno, pero es para la subsistencia. ¿Qué tipo de subsistencia? ¿Cuántos televisores, cuántas empresas, cuánta plata más en el banco, cuánto más se puede tener? Y decimos, bueno, las generaciones que vienen, ¿qué importa? El sufrimiento de los heridos y los enfermos. Hoy vemos la crueldad también. En nuestro país, que siempre se jactó, siempre fue una imagen positiva de lo que es la salud pública, hoy hay enfermos de cáncer que se quedan sin sus remedios. Enfermos crónicos con enfermedades que decimos, ¿para qué vamos a gastar tanta plata en este remedio total? ¿Cuántos son? 5.000 son los que tienen esa enfermedad. Tenemos un primo que es fenilcetonúrico, una enfermedad muy pero muy poco común. Son muy pocos los que tienen esa enfermedad. Y es muy difícil obtener a veces los medicamentos, porque dicen, ¿para qué vamos a traer para esto que son pocos? Pero sin esos alimentos se muere la persona. Y también en aquella época, por eso lo hablamos, creo que lo hablamos en una de las charlas de los jueves, hablábamos sobre los ancianos, sobre la honra que la Biblia le da a los ancianos, sobre el honor sobre el cual los pone. Y no es simplemente porque las canas sean símbolo de sabiduría. Si uno fue un tonto toda su vida, cuando sea viejo, será igual de tonto, nada más que viejo. Y con más experiencia en la estupidez. Pero ese honor que Dios le daba era sobre todo para que en su vejez, cuando ya no podía hacer nada, pudiera seguir subsistiendo. Sus hijos tenían la obligación de mantenerlo. Y hoy vemos eso mismo que pasaba en la antigüedad, por lo cual Dios tuvo que poner un mandamiento con promesa, todo lo que ya sabemos, ¿no? Para que esos viejos no queden tirados, para que no lo pongan en una esquinita a tomar sol al abuelo, sino que sea un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de lo que ha trabajado, un ejemplo de todo lo que tenemos, proviene de vos, de esa cosa de honrarlo. Hoy pasa exactamente lo mismo.
No importa si tenés una jubilación, si no la tenés, si tenés para vivir, si no lo tenés. Se desechan los viejos. No, bueno, vamos a tener que hacer que trabajen hasta los 90 años porque la verdad que la jubilación así no da. ¿Puede realmente una persona de esa edad seguir trabajando en cualquier trabajo, digo? Porque ni siquiera me dicen, bueno, vamos a crear puestos de trabajo para esas personas. No. O sea, entra en competencia con uno de 30. Y vemos que la vejez está bajando porque hoy a los 40 años ya sos viejo para los trabajos. No sabés en qué trabajar, no servís, porque todo es desechable. Por eso hace falta la piedad. El tratamiento de los dementes y de los minusválidos, ¿no? Estamos atravesando como país por un grave que no viene de ahora, no es de este gobierno, no es del anterior, ni del anterior, viene destruyéndose hace mucho la salud mental. La salud mental es desastrosa. Y no se hace nada. Y recuerdo a ese padre que se cruzó con Jesús y le dijo, mirá, mi hijo no lo puedo tener, lo atamos con cadenas porque sale, a veces se me tira en el fuego, a veces no sé qué hacer con él. No sé qué hacer con él. O sea que la demencia y el problema de la salud mental no viene de ahora, es algo muy, muy antiguo. Y es algo de lo que Dios se ocupa también. Quiere que nos ocupemos. Pero todos miran para otro lado. Ni que hablar, bueno, de las mujeres, los niños, ¿no? Como decía el otro día, la iglesia se rasga las vestiduras con la ley del aborto. No quiere que no, porque esto, porque el otro, pero ninguno se mueve o se moviliza como se movilizaron en su momento, con los pañuelos celestes y todo ese tipo de cosas. No se moviliza ninguno porque se cumpla la ley de los 1000 días. Que le simplifica la vida a ese chico durante los 1000 primeros días, porque ustedes saben que el alimento que un chico recibe los 1000 primeros días, la atención que recibe los 1000 primeros días de su vida, esos primeros 3 años de su vida, eso no se recupera más. Y la Biblia se ocupa de los niños también, ¿no? Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces quiero que leamos el texto, vamos a leer el texto completo, yo voy a tomar solamente un versículo, que está en Colosenses capítulo 3, a partir del versículo 9, y que nos habla de cómo debemos vestirnos, de cómo tenemos que actuar ahora que somos cristianos. Versículo 9 dice, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen del Creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse, aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Ese es el texto. Y veíamos en el mensaje anterior, en el de la semana pasada, el versículo 11, con respecto a la universalidad de Cristo. Y nos hablaba de esas barreras que Cristo había derribado. Habíamos visto la barrera de las ceremonias y de los rituales. Eso que nos separaba, las barreras entre los civilizados y los incivilizados. Y también la barrera entre las clases sociales. Y tenemos que entender esto que Pablo repite mucho en esta pequeña porción, que es el tema de la vestimenta. Vístanse, revístanse
adentro de Cristo. Revístanse de su gracia, esta vestimenta especial. La gracia es una vestimenta. Es una forma. Dicen que el hábito no hace al monje, ¿no? Tal es un dicho popular. En este caso sí. El que se reviste de gracia cambia su vida. Tiene otra forma de moverse, tiene otra forma de presentarse ante el mundo. Y Pablo empieza a dirigirse a los colosenses con esta frase: pueblo escogido de Dios, santo y amado. Y lo importante de eso es que, más allá que Pablo está hablando del pueblo judío, toma esas palabras del pueblo judío como escogido de Dios, la nación consagrada, los amados de Dios, él habla de todas esas cosas. Pablo lo toma algo que fue exclusivo de Israel y lo pone en todas las personas, en todo el mundo, en toda la humanidad. Pone a la humanidad como escogida de Dios. Pone a cada hombre, a cada persona que se acerca a Él como un escogido. Y potencialmente todos están escogidos, porque Dios amó tanto al mundo. Es todo el mundo, es para cualquiera el Evangelio. Cualquiera puede ser hijo de Dios. No tiene más que acercarse. Lo que también nos llama la atención de este tema, que las gracias que habla acá, de estas gracias, de esta amabilidad, de todas estas cosas de la cual habla, ¿no? Afecto entrañable, bondad, todas esas cosas, todas esas gracias tienen que ver siempre con las relaciones personales. La vida se trata de relaciones. La iglesia se trata de relaciones. Una relación con Dios, pero también una relación entre nosotros. Y es una relación con el mundo de afuera también. Con ese mundo al cual no pertenecemos, que somos peregrinos, que estamos de paso, pero al cual se nos llama a interactuar con él. Y Jesús lo dice de esta manera: yo no te pido que los saques del mundo, yo te pido que los guardes en el mundo. Y nos pide que tengamos relaciones, lo vimos bastante en profundidad el día jueves con la charla que tuvimos, de esta cosa de a veces pensar que el cristiano tiene que escuchar música cristiana, tiene que mirar programas cristianos, tiene que vivir con los cristianos solamente, y tiene todo solamente una vida ahí. Y entonces yo pregunto, ¿a quién le vamos a predicar? Si solamente nos juntamos entre nosotros, si solamente tenemos relaciones contra nosotros. Dios nos manda a que estemos en el medio del mundo y Él nos va a proteger en el medio de ese mundo, pero, debe ser condicional. Él te cuida en tanto y cuando vos estés haciendo su obra. Si tu excusa es que el pastor dijo que no hace falta apartarme del mundo y vas y te metes en cualquier cosa porque todo está permitido, bueno, estás cerrando. Pablo es claro: todo me es lícito, no todo me conviene, todo permitido, mas yo no me voy a dejar dominar por nada. Y aún en el medio de esas cosas que son a veces tan tentadoras, que a veces no tienen que ver con... A veces uno piensa solamente en las tentaciones, en lo sexual, en el juego, en esas cosas que parece que tienen un cartel más luminoso y más grande. Pero uno piensa en una tramoya en un trabajo, en esas cosas. En hacerse el gil y pasar de largo, ¿no? Como pasaron el levita y el sacerdote. Vieron algo ahí, me parece que hay una persona, y bueno, pero llegó tarde al templo. Siguió de largo, ¿no? Dios nos pide que nos aproximemos, que nos acerquemos y nos aproximemos, nos hagamos prójimos. Vamos a ver algunos puntos: la ropa nueva en Cristo, la relación entre la gracia y la comunidad, y la oración también como práctica de vestirnos espiritualmente. Vamos a hacerlo como siempre en 3 puntos. Primero, vestidos en el afecto entrañable y la bondad. Segundo, vestidos de humildad y paciencia. La humildad y la paciencia como ropajes. Y también lo tercero y último, vestidos de perdón. Vamos con el primero, vestidos de humildad. Colosenses 3:12. La humildad, esta humildad de la cual habla acá, está basada en 2 cosas. Por un lado, lo divino, que se basa en el sentimiento de ser criaturas de Dios, de ser creados por Dios. Dios es el creador, el ser humano es lo creado, entonces
tiene un sentido de humildad hacia su creador, hacia la divinidad. Tiene un sentido de que Dios me creó, es mucho más grande que yo. Hay una humildad natural de aquel que cree, de aquel que cree. No, yo soy uno con el universo, ¿viste? Como ahora te lo ponen, ¿no? Ponen esto. Somos dioses atrapados en cuerpos. Esa cosa que parece muy nueva y lo traen como una revelación nueva, fresca, ¿viste? Que somos dioses atrapados. Pablo y Juan luchaban contra los gnósticos en la iglesia primitiva. Es exactamente lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre. Pero también hay otro lado, el lado humano. Y es la creencia de que todos somos hijos de Dios. Al menos potencialmente. Todos somos criaturas de Dios, pero aparte todos somos hermanos. El otro día contaba lo que nos pasa con un amigo mío. Tengo un amigo que es musulmán, Alejandro Salomón. Y miren lo que es, porque él, siendo de familia musulmana, se crió con un pastor que conocemos en común, que es amigo, que es el tío, abuelo de una muy amiga mía, el pastor Fraceta. Ahí en los pibes del barrio se juntaban ahí en la iglesia a jugar a la pelota, qué sé yo, y él dice, yo aprendí más de Dios de ese pastor que de mis padres. Después obviamente abrazó la fe de sus padres, es musulmán, pero él cuando me ve a mí y charlamos y nos ponemos a hablar y hablamos de las cosas de Dios y hablamos de lo mal que está el mundo y todo, yo nunca lo había tratado de esa manera y él siempre me decía, me empezó a decir hermano, me trataba de hermano. Y un día leyendo juntos la Biblia, porque a veces hacíamos mesas para gente en algún acto o en alguna cosa pública, y entonces venía a lo mejor un cura, venía otro pastor, venía un sheik o venía algún imán o alguna cosa. Nunca pudimos traer un judío, eran duros, no quieren juntarse. Pero nos juntábamos a charlar sobre cosas y no nos poníamos a pelear. Yo no me pongo a pelear con el cura por si virgen o no virgen. Santo o no santo, hay imagen. Por si transustanciación, consubstanciación o símbolo. No me ponía a discutir de eso. Tratábamos de juntar ese. Entonces él me decía, nosotros somos hermanos, porque somos hijos de Abraham. Abraham es padre de naciones. Y a veces teníamos que ir a buscar hasta ese punto, a veces tan lejano, para poder llamarnos hermanos. Y tal vez sea el camino. Si nadie te está pidiendo que cambies de fe. Si nadie te está pidiendo que dejes de creer en lo que crees. Pero como decía la semana pasada, la Biblia no empieza en Mateo. La Biblia empieza en Génesis. Tenemos todo el Antiguo Testamento también para buscar puntos de encuentro y no de separación, para después matarnos, para después no poder sentarnos juntos, para no tratar de solucionar los problemas. Porque eso es lo que Jesús hacía. Se sentaba con todos, con todos. Algunos lo aceptaban, algunos no. Respetaba a todos. A los únicos que no respetaba y que los volvía locos eran los religiosos. A los que ponían por encima el dogma y los rituales, a eso los volvía locos. Pero al resto no. Venía un centurión romano que no creía, no era ni temeroso de Dios, ni ninguna de esas cosas, no pertenecía al pueblo judío, es más, era uno de los opresores. Lo más probable es que hubiera estado en una relación homosexual, le viene a pedir por su criado, por su pareja y todo, y Jesús lo sana. ¿Qué habrá pasado después con ese centurión? Vaya uno a saber, la Biblia no lo cuenta. Pero digo, miren cómo nosotros tenemos que estar en esos lugares y tenemos que revestirnos de piedad, revestirnos de Jesús, revestirnos de misericordia. Porque eso es lo que espera el mundo de un hijo de Dios. Porque ese es el Dios que representamos. Es un Dios misericordioso, es un Dios integrador, que te dice las cosas que te tiene que decir, pero que nunca te deja fuera. Y también vemos que practicar la humildad
para nosotros significa reconocer nuestras propias limitaciones y servir a los demás. Cuando admitimos errores y pedimos perdón, estamos ejerciendo la humildad. Cuando servimos en roles humildes, a veces, en la iglesia o fuera de ella. Lo hablamos varias veces, ¿no? Actos de bondad. No se puede ser bueno un día para otro. Ninguno es bueno. Todos decimos, bueno, quiero ser bueno. Empieza a hacer cosas buenas. De a poco. Hoy es un abrazo, mañana es una palabra, pasado es una ayuda, otro día es otra cosa. Y un día te vas a encontrar en que vos no te das cuenta, pero la gente de afuera dice, qué buena persona. La humildad nos libera también de la arrogancia y nos permite servir a otros con humildad. Y algunos ejemplos de la Biblia, Abraham y Sara, se humillaron a sí mismos sabiendo que Dios era el que le tenía que dar la promesa, ¿no? Moisés demostró humildad cuando liberó al pueblo. Se bajó primero de su lugar de séquito del faraón, ahí arriba, y después se terminó humillando también cuando estaba tranquilo, cuando cuidaba las ovejas de su suegro, cuando estaba ahí. Se humilló y se hizo siervo de los demás. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Aguantando a todo Israel atrás, las cosas que le decían, las cosas que le hacía. Un pueblo tan cabeza dura. Y se tuvo que humillar y decir, yo soy siervo de ellos. Y también José. José tuvo que pasar por ese proceso que muchos llamamos proceso de José, ¿no? Primero el José que no sabe, que tiene sueños, y por eso piensa que es más que los demás. No, porque estábamos atando gavillas en el campo y ustedes se inclinaban ante mí, ¿no? Era eso lo que le estaba diciendo. Y era un tipo que se llevaba por delante todo porque pensaba que sabía. Hasta que Dios lo puso en un lugar donde tuvo el primer paso de la sabiduría, que es, sabía que no sabía. Se dio cuenta que no sabía nada y que tenía que empezar de nuevo y que tenía que empezar a crecer en gracia y sobre todo tenía que crecer en humildad. Porque vemos esa cosa de al principio cuando se encuentra con el panadero y cuando se encuentra con el copero del rey, lo que vemos ahí es que él le dice, bueno, contame tu sueño que yo te lo voy a revelar. Yo te voy a decir lo que significa. Y no le sirvió absolutamente de nada, porque siguió quedando así ahí durante mucho, pero mucho tiempo más. Y aprendió humildad ahí. Y cuando lo llama el faraón, dice, y un día se acordó el panadero. El panadero era, no, el copero. El copero se acordó de que había alguien en la cárcel que interpretaba los sueños y le dijo al faraón, cuando el faraón dice, ¿vos interpretás los sueños? Dice, no, yo no. Es Dios el que interpreta los sueños. Dios me da esto, yo no, soy simplemente un medio. Soy simplemente un vehículo para que eso pase. Se dan cuenta de lo que es la humildad y él ahí ya está preparado para ser puesto en lo alto, porque primero aprendió la humildad. Segundo punto, la paciencia. La paciencia. No debemos perder la paciencia con los demás. Esa palabra es macrotumia, es una palabra, macro es grande, es como la extensión del aguantar. Viste que a veces decimos, bueno, yo te soporto. Bueno, pero la paciencia es algo así como la longanimidad, esa palabra que aparece también es macrotumia. Es mucho más, es la extensión de nuestra propia paciencia. Hay algunos que somos pacientes, hay algunos que son impacientes. Pero aún a los que tienen paciencia, Dios les puede extender eso si nos revestimos de esto, de paciencia, con la paciencia de Dios. La paciencia humana es un reflejo de la paciencia divina. Miren si Dios es paciente, soporta nuestro pecado, nunca nos desecha, siempre nos está dando nuevas oportunidades. Dios no es un Dios de segundas oportunidades, es de terceras, cuartas, quintas. ¿Hasta cuántas veces he de perdonar? Hasta 70 veces 7. O sea, siempre.
Siempre. Mira, por la mitad de las macanas que se mandaba el pueblo de Israel, tendría que haber muerto todos en el desierto. Y no tendrían que haberse levantado nunca más, porque parece que no aprendían. Y la humanidad, las macanas que se han mandado a la humanidad desde Génesis hasta acá. Y Dios nunca ha quitado la mirada y nunca nos ha desechado como pueblo, como su pueblo, y está esperando que nos acerquemos, que nos hagamos humildes y que por sobre todas las cosas seamos pacientes también para esperar. Paciencia para esperar. La paciencia nos ayuda a mantenernos tranquilos ante las dificultades. Esperar con paciencia cuando alguien necesita más tiempo para crecer en la fe. A veces uno se la agarra con las personas y dice, este no crece más, este no cambia más. Hay que esperar un tiempo, a lo mejor hay que cavar otro pozo. ¿No? Y la paciencia nos ayuda a soportar también las debilidades, porque nos ayuda en las relaciones. Dijimos que estos vestidos de la gracia tenían que ver con las relaciones. Las relaciones son importantísimas en nuestra vida. Podríamos decir que es lo básico. Salvo que seas Will Smith en Soy Leyenda, el último hombre sobre la tierra. Siempre te vas a cruzar con alguien. Siempre vas a necesitar de alguien y otro va a necesitar de vos. La Biblia es un libro de relaciones. Nos cuenta las relaciones de personas con otras personas, de personas con sus amigos, con sus familiares, con sus parejas, de la relación con sus enemigos, de la relación con Dios, de la relación con el Espíritu. Siempre habla de relaciones. La Biblia es un libro de relaciones. Y algunos ejemplos, por ejemplo, Job mantuvo la fe y la paciencia a pesar de perder todo lo que tenía. Lo vimos a fondo cuando vimos el libro Cuando no se puede parar de sufrir, y vimos todo el proceso de Job. Noé esperó pacientemente, dijo, miren que va a llover, ¿qué lluvia? No se sabía que era la lluvia en ese momento, ¿no? Nunca había llovido. Va a venir una inundación, ¿qué es inundación? Y él tuvo que esperar cerca de 100 años, construyendo el arca, esperando que Dios haga algo, porque Dios dijo que iba a hacer algo. Y eso es paciencia. Y teniendo tanta gente alrededor que decía, sí, deja todo, no ve que no va a llover, ¿qué es lluvia? ¿Qué es eso? No va a pasar nada. Y un día se rompieron las fuentes de los cielos, se rompieron las fuentes de la tierra y brotó agua de todos lados. Y el único que se salvó fue Moisés, ¿no? Y su familia. Pero porque tuvo paciencia. Fue paciente. Y él dice, más sí, no llega, voy a agarrar toda esta madera, voy a hacer otra cosa. Tercer punto, el último. Vestidos de perdón. El perdón es indispensable para mantener relaciones saludables. Tenemos que buscar relaciones sanas. Estamos viviendo en un mundo donde todas las relaciones están enfermas. Estamos tratando de vivir rotos. Rotos. Uno trata y dice, bueno, qué sé yo, viste, el auto hace ruido, pero vamos a seguirle dando, no importa. Y mañana hace otro ruido en otro lado. Y no, mirá, no, se me pinchó el tanque de nafta, pero con este bidón yo me arreglo y le pongo un bidón, viste, al auto. Y mañana decís, y se me cae el vidrio del auto, qué sé yo, bueno, le clavo un destornillador ahí y sigue funcionando. Y la rueda está más o menos, pero bueno, déjala, le ponemos más aire para que aguante un poquito más. ¿Bien? Y un día te matás con ese auto porque no funciona nada, no funcionan los frenos, no funciona nada. Así es nuestra vida, a veces aprendemos a funcionar rotos. Rotos. Y como decíamos, no, pero mirá que yo en algunas cosas ando bien, ¿eh? Bueno, un reloj roto 2 veces al día da la hora exacta. Y nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a vivir roto. Dios quiere revestirnos, que nos revistamos, que nos vistamos en Cristo. Lo va a decir Pablo después, dice, su vida, vuestra vida, su vida está escondida en Cristo. Y Cristo en Dios. Estamos revestidos de Cristo y revestidos de Dios Padre también. La importancia de estar
ayuda a liberarnos del resentimiento, buscar la reconciliación en lugar del rencor. Somos llamados a ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y sabemos que ese perdón procede de Dios porque Dios nos perdonó primero para que nosotros podamos perdonar también. Ejemplos de perdón. Y ejemplos de pedir perdón y de humillarse también. Tiene todo que ver. Tiene que ver la humillación, humillarse, ser humildes, con la paciencia, tiene que ver con el perdón. David cometió graves errores, delitos, un montón de cosas, pero se humilló delante de Dios y él lo perdonó, Dios lo perdonó. Cuando Natán fue y lo confrontó, él se humilló y confesó su pecado y pidió perdón a Dios. Pidió perdón a Dios. Podríamos leer el Salmo 51, ¿no? En el cual habla de ese pedido de perdón. Y también vemos otros perdones, cuando tenemos que perdonar a otras personas. A José, cuando perdona a sus hermanos por haberlo vendido como esclavo. Los hermanos pensaban que no los iba a perdonar nunca más. Y sin embargo, José los perdona y en el momento difícil tuvieron un lugar en Egipto para ellos. Pudo volver a ver a su padre. Si él no los perdonaba, posiblemente no pudiera ver nunca más a su padre, a su hermano menor, que no había sido uno de los que lo había vendido. Sin embargo, él estuvo dispuesto a perdonar. Pero a causa de la humildad que él aprendió a lo largo de su vida y a causa también de la paciencia que tuvo a lo largo de su vida, esperando esos procesos que lo cambiaron como persona, que lo convirtieron, que lo transformaron de una persona rota en una persona totalmente funcional, totalmente cambiada, revestida de piedad. Y Esaú también, Esaú es un ejemplo también de perdón, de reconciliación. Después de años de enemistad, en base a hechos inclusive tontos, ¿no? Le robó la bendición del Padre. ¿Qué es eso? Lo engañó. Le dijo, vendeme tu primogenitura. Nadie puede vender. Te vendo mi paternidad, te vendo mi derecho a herencia. Nadie puede hacer eso. Nadie puede vender, nadie puede decir. Y sin embargo, Esaú lo perdonó y se reconciliaron y ese pueblo después pudo caminar juntos, sin rencores, sin nada. Entonces tenemos que ver como conclusión, ese así que en base a todo lo que vimos, comunidad de creyentes, como comunidad de creyentes, no nos olvidemos nunca que somos una comunidad. Nunca nos olvidemos, porque tenemos algo en común. Tenemos a Cristo en común. Tenemos algo en común también. Queremos ejercer la piedad. Tenemos cosas en común, queremos hacer lo bueno. Queremos que se nos reconozca en la calle como personas que hacen el bien y, como dice Jesús, no pacifistas. No pacifistas a lo John Lennon ahí sacándome fotos con Yoko Ono en una cama, como si eso fuera a cambiar algo. Sino lo que dice Jesús es que seamos pacificadores, los que trabajan por la paz. Jesús nos invita a poner el cuerpo por la paz. A que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, bueno y agradable a Dios, como elemento, como herramienta de paz. Miren que necesitamos paz en este mundo, en esta sociedad. Necesitamos paz. Se pelean por cualquier cosa, se matan por cualquier cosa. Nuestros jóvenes se están matando por cualquier cosa. Y lo venimos soportando como sociedad. Y la iglesia tiene una palabra para eso y es que debemos trabajar por la paz, hacer algo por la paz. Que nuestras acciones y actitudes también reflejen la obra de Cristo. ¿Querés mostrar que sos cristiano? No vayas con la Biblia bajo el brazo, saco, corbata, engominado, domingo a la mañana, pollera larga, pelo largo sin teñir, cantando en la calle, haciendo ese tipo de cosas, recuerdo que hace algunos años había salido esta onda nueva de la
la adoración pública, porque así la gente veía cómo nosotros adorábamos a Dios y eso los iba a contagiar. Todo lo contrario pasaba, ¿no? Están todos locos. Están todos locos. Nosotros tenemos que estar afuera haciendo bienes y predicando el Evangelio, y si es necesario usamos las palabras. Tenemos que ser cartas leídas. Cartas leídas. Nuestra vida tiene que ser una carta leída a la otra persona. Tenemos que reflejar. Acuérdense que no somos estrellas, somos lunas. Nuestra luz no es propia. Nuestra luz es reflejada. Entonces mantengámonos bien, con nuestras vestiduras bien blancas, bien pulidas, bien limpias, para que la luz se refleje más todavía. Y seamos esos luminares que dice en este mundo de oscuridad. Y lo último, que el amor, la humildad y el perdón sean evidentes en nuestra vida diaria. Tienen que ser evidentes. Se nos pide paciencia, seamos pacientes. Hay que esperar el tiempo. Y esperar el tiempo a veces no es no hacer nada. Orando, orando y con el mazo dando. Había una frase muy antigua, evangélica. Pero haciendo cosas, cavando pozos, cavando nuevos pozos para encontrar nuevas aguas. Para que más personas puedan venir a utilizar esos pozos, esas aguas que tanto necesitan. No cavando, como dice el texto de Jeremías, cisternas. Cisternas rotas que no contienen el agua, sino cisternas, pozos de agua viva. Por eso Jesús dice que cuando nosotros creamos, cuando el Espíritu mora en nosotros, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, de agua que brota para salvación. ¿Para salvación de quién? Mía. Si yo ya soy salvo. ¿Para qué brota esa agua de salvación? Es para los demás. Revistámonos de Cristo y seamos esas personas que el Padre está llamando a que sean su pueblo y a que sean su reflejo y a que sean sus cartas. Amén.